Imagina por un momento que mañana despiertas y tu país ha desaparecido. No hay bandera, no hay gobierno, no hay fronteras. Tu idioma es perseguido, tu historia es borrada, tus héroes son olvidados. Todo lo que te daba identidad ha sido arrancado de raíz. Eso fue exactamente lo que vivió Polonia durante más de 100 años. Desde finales del siglo XVIII, su territorio fue repartido como un botín entre imperios. Alemania, Rusia y Austria se dividieron su tierra sin preguntar, sin negociar, sin importarles su gente. Durante generaciones, millones de polacos crecieron sin patria, sin estado y sin voz. Pero jamás dejaron de sentirse polacos, jamás dejaron de soñar con volver. Y entonces, en 1914, el mundo explotó. La Primera Guerra Mundial convirtió a Europa en un campo de ruinas. Los imperios que parecían eternos comenzaron a desmoronarse. Alemania se debilitaba, Rusia se hundía en la revolución, Austria-Hungría se deshacía desde dentro. Y en medio de ese caos apareció una oportunidad histórica. Una oportunidad que solo ocurre una vez en siglos. Polonia podía renacer. Pero renacer no era suficiente. Volver al mapa no garantizaba sobrevivir. Polonia podía regresar como un país pequeño, frágil, dividido y condenado a desaparecer otra vez. O podía transformarse en una potencia capaz de cambiar el equilibrio de toda Europa. Pocos saben que, tras la guerra, existió un plan ambicioso, casi imposible, que pudo cambiarlo todo. Un proyecto para crear algo nunca antes visto en Europa del Este. Una federación moderna, multicultural, inspirada en el modelo de Estados Unidos. Un país donde polacos, lituanos, ucranianos, bielorrusos y muchas otras naciones vivirían bajo una misma bandera, protegidos por una constitución avanzada y respaldados por las mayores potencias del mundo. Un Estados Unidos de Polonia. Un país que podía convertirse en el gran muro contra Alemania y Rusia. Un país que podía frenar la expansión del comunismo. Un país que podía dominar el siglo XX. Pero también un país que podía destruirse desde dentro. Porque Polonia no solo tenía enemigos afuera, tenía enemigos internos. Políticos enfrentados, militares desconfiados, ideologías opuestas. Unos querían una nación pura, otros querían una nación diversa. Unos querían imponer, otros querían unir. Y cada decisión podía acercarlos al éxito o al desastre. En medio de todo eso apareció un personaje inesperado. Un pianista famoso en todo el mundo, convertido en líder nacional. Un hombre que había conquistado escenarios y ahora quería salvar a su país. Junto a él, generales legendarios, diplomáticos astutos y millones de personas esperando un futuro que aún no existía. Esta es la historia de cómo Polonia volvió de la nada, de cómo derrotó a un imperio, de cómo estuvo a punto de convertirse en una superpotencia y de cómo una serie de decisiones cambió su destino para siempre, porque a veces la historia no la escriben los más fuertes, la escriben los que se niegan a desaparecer. Y hoy vas a conocer una de esas historias. Cuando terminó la Primera Guerra Mundial, Europa era un continente roto. Ciudades destruidas, economías colapsadas, millones de muertos y viejos imperios reducidos a cenizas. Alemania estaba humillada. Austria-Hungría había desaparecido. Rusia se desangraba en una guerra civil. En medio de ese caos, Polonia regresaba al mapa después de más de un siglo de ausencia. Pero volver no significaba estar a salvo. El nuevo Estado nació sin fronteras claras, sin instituciones sólidas y rodeado de enemigos. Era un país sin tiempo para aprender a ser país. Desde el primer día tuvo que luchar por su existencia. Dentro del nuevo Estado polaco surgieron rápidamente dos visiones opuestas sobre el futuro. Por un lado, los nacionalistas liderados por Roman Dmowski defendían la idea de una Polonia étnicamente homogénea. Creían que solo un país formado casi exclusivamente por polacos podría ser fuerte y estable. Para ellos, las minorías eran un problema que tarde o temprano debía resolverse. Por otro lado, Józef Piłsudski, héroe militar y símbolo de la independencia, proponía una visión completamente distinta. Él soñaba con reconstruir una especie de federación inspirada en la antigua mancomunidad polaco-lituana, donde diferentes pueblos convivieran bajo un mismo sistema político. Piłsudski entendía que Polonia, por sí sola, nunca estaría segura entre Alemania y Rusia. Necesitaba aliados, socios y una estructura regional sólida. En medio de esta lucha ideológica apareció Ignacy Jan Paderewski. Famoso en todo el mundo por su talento como pianista, utilizó su prestigio internacional para defender los intereses de Polonia. Paderewski no solo era un artista, sino también un político visionario. Propuso crear una federación moderna inspirada en Estados Unidos, con regiones autónomas, derechos garantizados
y un gobierno central fuerte pero limitado. Su proyecto buscaba estabilidad, integración y desarrollo. Era una apuesta por el futuro. Mientras los líderes debatían en París, en Varsovia y en otras capitales europeas, los soldados luchaban sin descanso. Entre 1918 y 1921, Polonia estuvo prácticamente en guerra continua. Primero combatió contra Ucrania por el control de Galicia Oriental, luego contra Checoslovaquia por regiones industriales, después contra Lituania por la ciudad de Vilna, y finalmente contra el enemigo más peligroso, la Rusia soviética. Para los bolcheviques, Polonia era solo un obstáculo temporal. Su objetivo real era Alemania y Europa Occidental. Querían exportar la revolución comunista y necesitaban atravesar territorio polaco para lograrlo. En 1920, el Ejército Rojo avanzó como una avalancha. Sus tropas tomaban ciudades una tras otra. Las defensas polacas se debilitaban. El pánico se extendió por todo el país. Diplomáticos extranjeros comenzaron a abandonar Varsovia. Muchos creían que la derrota era inevitable. Pero en el momento más oscuro, Polonia reaccionó. Bajo el liderazgo de Piłsudski y sus generales, el ejército preparó un contraataque desesperado. En agosto de 1920, lanzaron una ofensiva sorpresa que golpeó el flanco soviético, cortó sus suministros y desorganizó sus comunicaciones. El resultado fue una victoria histórica conocida como el Milagro del Vístula. El Ejército Rojo se retiró en desorden y Europa quedó impactada. Polonia había salvado su independencia y detenido la expansión comunista. Después de esta victoria, los soviéticos buscaron negociar. Estaban agotados y necesitaban estabilizar su país. Ofrecieron a Polonia un acuerdo sorprendentemente favorable, con amplios territorios y fronteras más defendibles. Era una oportunidad única para consolidar el país. Sin embargo, los nacionalistas dominaban la diplomacia. No querían gobernar regiones con grandes minorías. Preferían un estado más pequeño pero más puro. En 1921 firmaron el Tratado de Riga, aceptando menos territorio del que podían haber obtenido. Polonia ganó tierras, pero perdió seguridad estratégica. Sus fronteras quedaron expuestas y millones de personas quedaron insatisfechas dentro del nuevo estado. Paderewski no se rindió. Con el apoyo de Francia y Estados Unidos, volvió a impulsar su proyecto federal. En este escenario alternativo, el llamado Estados Unidos de Polonia comenzaba a tomar forma. Una federación con regiones autónomas, parlamento fuerte, protección cultural y grandes inversiones extranjeras. Varsovia se modernizaba, la industria crecía, se construían puertos, ferrocarriles y fábricas. Polonia se convertía en el centro político y económico de Europa del Este. Las minorías se integraban, el extremismo perdía fuerza y el país adquiría estabilidad. Pero en la realidad, la política siguió siendo inestable. Los gobiernos caían uno tras otro. Las crisis se acumulaban. En 1926, Piłsudski dio un golpe de Estado prometiendo orden y reformas. Aunque su régimen no fue totalmente dictatorial, debilitó la democracia y concentró el poder. Polonia sobrevivía pero no lograba fortalecerse plenamente. Mientras tanto, Alemania comenzaba a recuperarse y la Unión Soviética se reorganizaba. El país quedaba atrapado entre dos gigantes cada vez más poderosos. En 1929 llegó el golpe final. La bolsa de Nueva York colapsó y la economía mundial se hundió. Polonia, muy dependiente del capital extranjero, sufrió gravemente. El desempleo se disparó, la pobreza aumentó y las tensiones sociales regresaron. Movimientos extremistas comenzaron a ganar apoyo. Algunos pedían separación, otros dictadura, otros revolución. El país volvió a estar al borde del colapso, no por una invasión externa, sino por sus propias fracturas internas. El sueño de una Polonia fuerte, estable y unida parecía cada vez más lejano. La historia de Polonia no es solo la historia de un país, es la historia de un pueblo que fue borrado del mapa y se negó a desaparecer. Durante más de 100 años no tuvo bandera, no tuvo gobierno y no tuvo fronteras, pero nunca perdió su identidad. Cuando llegó su momento, regresó luchando, resistiendo y pagando un precio enorme. Derrotó imperios, detuvo ejércitos y sobrevivió a traiciones, crisis y divisiones internas, pero también cometió errores. Decisiones que parecían pequeñas cambiaron el destino de millones. Rechazó acuerdos que podían haberla fortalecido, abandonó proyectos que podían haberla unido y permitió que las luchas internas debilitaran su futuro. El Estados Unidos de Polonia nunca llegó a existir. Se quedó como una posibilidad, como un camino alternativo que pudo haber cambiado Europa para siempre, como una puerta que se cerró justo cuando estaba a punto de abrirse. Aún así, Polonia siguió adelante. Porque la verdadera grandeza no está en no caer, sino en levantarse una y otra vez, en aprender de los errores, en transformar el dolor en fuerza y la derrota en experiencia.
Su historia nos enseña que las naciones no solo mueren por invasiones, sino también por miedo, por división y por falta de visión. Y que también renacen cuando su gente se une, cuando protege su libertad y cuando cree en su futuro incluso en los momentos más oscuros. Hoy Polonia existe, es libre y es fuerte. Su pasado nos recuerda que el destino nunca está escrito, que siempre hay otra decisión, otro camino y otra oportunidad para cambiar la historia. Y ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que Polonia pudo convertirse en una superpotencia? ¿Crees que este camino alternativo habría cambiado Europa para siempre? Déjamelo en los comentarios. Si te ha gustado este viaje por la historia, dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte los próximos videos. Comparte este contenido con quien ame el pasado tanto como tú, porque aquí no solo contamos historia, la hacemos vivir. Nos vemos en el próximo viaje.